y quisiera que me acompañen en este video. Primeramente, bienvenidos a mi canal y a mi primer video. Hoy me estarán acompañando a una feria acá en Santa Clara, en el centro de Cuba, y vamos a ver qué es lo que puedo encontrar, a qué precio y lo más importante, cuánto estaré gastando. Me decidí a ir bien temprano para intentar encontrar lo mejor, ya que en esta fecha siempre hay bastantes productos y rebajas de precio. Vamos, que se me acaba la cola. Barato, fruta. Cigarro. Vamos, tengo el ají, el maní, la cebolla, el ajo. Vamos, hermano. Realmente en esta feria había bastante variedad, se encontraba de todo un poco. A donde quiera que fueras en esta feria, te ibas a encontrar a las personas haciendo cola y sobre todo preguntando los precios de los productos en los diferentes puestos, ya que cada vez que preguntabas en uno de estos, el precio variaba, incluso siendo el mismo producto. En este otro lado de la feria ibas a encontrar también bastante variedad. Habían diferentes tipos de pastas, aceite, arroz, azúcar, vinos, refrescos, diferentes productos de limpieza del hogar, de higiene personal y de decoración. Así medianito, así como esto.
Refresco, el sazón. Búscame una cola ahí que esté pesada así como yo. Está difícil, ¿eh? Ya estaba bastante cansada y cuando iba de regreso me encontré con este puesto donde estaban vendiendo carne de cerdo. El precio estaba tan caliente como el sol que hacía ese día. Estaba entre unos 700 y 800 pesos, por lo que seguí mi camino a encontrar otras cosas que también necesitaba. Ya que estoy en la casa, quiero mostrarles todo lo que he logrado comprar en esta feria de fin de año. Bueno, vamos a ir por partes. Estuve comprando estas dos mazorcas de maíz, 60 pesos cubanos cada una. Estas 2 libras de yuca, que están todas llenas de tierras, las estuve comprando a 40 pesos la libra. La estuve comprando un poco más cara. Habían lugares donde estaba a 30 pesos, pero decidí comprar estas que estaban a 40. También estuve comprando este tipo de ajís que es muy bueno y me encanta, a 150 pesos la libra. En otro de esos sitios estuve comprando estos paquetes de refresco a 30 pesos cada uno. Estas 3 pastillitas de pollo con tomate, decía la señora, a 20 pesos cada una. Bastante económica me parece. Estuve comprando también un pote de ají a 70 pesos. Este es otro tipo de ají. Esta libra de pepino que estuvo saliendo en 180 pesos. Estos 3 pepinos. Esta manito de plátano que sufrió varios accidentes en el camino, que me estuvo saliendo en 150 pesos. También estuve comprando curry, sazón completo, comino molido y bicarbonato. Todo esto me estuvo saliendo en 180 pesos. También compré este polvo de chocolate que es bien puro. Dice que es muy bueno. Este jabón en 130 pesos me estuvo saliendo. 130 o 135, no recuerdo muy bien. Estuve comprando este paquete de pollo que me estuvo saliendo en 2.000 pesos. Que tiene un total de 2 kilogramos. Vean ahí. Este paquete de salchicha que me estuvo saliendo en 355 pesos. Esta bolsa de arroz en 650 pesos. Este paquete de espagueti que me estuvo saliendo en 220 pesos cubanos. Estuve comprando este pan duro que me salió en 100 pesos cubanos. Cuando lo toqué, no es pan duro. Vean, no es el típico pan duro. Y bueno, si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte, por favor. Apóyame en este comienzo. Estuve gastando el doble y un poco más que el salario mínimo en Cuba. Todo esto me estuvo saliendo en 4.775 pesos cubanos, que eso es un total de 10.95 dólares americanos. Hasta aquí este primer video mío. Espero que les haya gustado. Quisiera que me dejaran saber en los comentarios qué les ha parecido esta feria en Santa Clara para fin de año. ¿Qué creen de los diferentes productos que se encuentran en la calle el día de hoy en Cuba? Espero que les haya gustado y que los haya mantenido entretenidos por al menos 10 minutos. Nos vemos en el próximo video.